Esta semana la escuela sabática se llama Dominar la lengua. Este es un tema que a mí me apasiona. Hace tiempo ya que lo descubrí, pero solo hace 2 semanas que personalmente lo interioricé. Y creo que es lo que se tiene que hacer. Hasta que no se interioriza, pues no hay nada que hacer. Seguiremos cayendo una vez más. El versículo para memorizar es Mateo 12:37, si lo queréis buscar, por favor. Porque vamos a leer desde el versículo 30, para ver el contexto. Mateo 12, del 30 al 37, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero, o sea, nunca. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y aquí viene el versículo que nos da la lección para memorizar. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Viendo el contexto, vemos que tiene clara relación con aceptar el Espíritu Santo, ¿no? O más que nada con aceptar la palabra de Dios, o no. La lección del sábado es bastante corta, nos da una introducción de la importancia que tienen las palabras. Tienen un poder tremendo. Se pueden decir cosas para destruir una persona o cosas para bendecirla y ayudarla a edificar. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes cuando hablamos, qué decimos y cuándo lo decimos y cómo lo decimos también. La lección también nos dice, vamos a leer un pequeño párrafo, porque tiene relación con lo que hablamos la semana pasada, sobre el poder de la palabra escrita también. Dice: la palabra escrita también es poderosa y más duradera. La más poderosa de todas es la palabra de Dios, obviamente. Y nos dice, considera estos 2 textos, Salmos 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 11. Y en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Jesús dirigió la atención de sus discípulos de las bendiciones temporales a algo mucho más vital. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Por eso es importante, cuando hablamos, tener en cuenta si hablamos conforme a la palabra de Dios, usando los métodos que Él explica, el ejemplo de Jesús, o hablamos por nuestra propia cuenta y de esta forma ir por el camino justamente opuesto a lo que cuenta la Biblia. Esta semana vamos a ver bastantes temas sobre la lengua y sobre la voz también. Muchos se podría decir bastantes cosas en cada día prácticamente, de las mismas cosas en cada día de la lección, pero bueno, vamos a intentar separarlo. Las primeras el domingo y el lunes intentaré ir rápido porque lo grueso viene el martes y el miércoles. En el domingo nos habla de la responsabilidad y nos dice que leamos Santiago 3.1, si alguien lo quiere buscar y leer. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Eso debería hacernos pensar a muchos. Porque ¿qué está diciendo aquí? Y lo asocia con el tema de la responsabilidad. Yo creo que eso quiere decir que hasta que no se esté cimentado en la palabra de Dios, hasta que no se tenga un conocimiento verdadero y a fondo, profundo de la palabra y se relacione todos los versículos con los otros, porque en realidad la Biblia no se puede contradecir, es toda una unión, pues no podemos arriesgarnos a hablar, y menos de forma desenfrenada. Primero tenemos que tener un conocimiento verdadero para poder ser maestros y dar el Evangelio a otros. Claro que si se tiene que esperar hasta estar completamente consagrado, quizá nunca hablaríamos, ¿no? Quizá nunca daríamos el Evangelio. Pero más que nada se refiere a esto. Hasta que no se dé un conocimiento... ¿Sí, digas? Lo que estás diciendo es muy cierto y a tener en cuenta.
estamos viendo cómo las personas que actualmente están entrando en el Evangelio suelen ser gente con mucha capacidad mental. No son tontos, son listos. Y a veces eso hace que pueda haber un algo en estas personas que quieran ser enseguida maestros sin haber apenas sido alumnos. Y entonces empiezan a recurrir a buscar conceptos que tristemente no van a buscar directamente en la Biblia y en los escritos de Ellen White, sino que se están nutriendo de otros mensajes que circulan por Internet, y esa búsqueda de conocimiento que llegan a tener les lleva precisamente a un conocimiento frío, apartado de la verdad. Y como ese concepto mental que tienen de sí mismos les crea una autosuficiencia, cuestión de orgullo, así empezó Satanás, lo más fácil es terminar apartándose y hacer apartar a los demás. Entonces, personalmente, después de nuestra experiencia en años en la Iglesia, cuidado cuando una persona entra nueva y ya quiere ser maestro, porque normalmente, si no hay una base, lo difícil es poder ser maestro. Ya es difícil ser maestro cuando se llevan años y experiencia, como para querer ser maestro de buenas a primeras. Imaginaos si los discípulos en 3 años y medio hubiesen querido ser maestros por encima de Jesús. Hay cosas que no cuadran, caen por su propio peso. Por tanto, primero, para ser maestro hay que fundamentarse. Y no vayamos a buscar en lo que dice este o lo que dice el otro, vayamos a lo que hay, que sabemos que no falla, y es la Biblia, el espíritu de profecía. Lo otro ya vendrá, porque a veces nos podemos creer que ya estamos muy bien fundamentados, que somos muy listillos, y como consecuencia nos vamos a apartar de los conceptos correctos. Y lo peor, vamos a hacer extraviar a muchos otros. O sea que hemos de ir con mucho cuidado en todo esto. Ya lo dice Ellen White, ¿no? No enviad a ministros antes de tiempo, ¿no? Aunque tenga muchas ganas. La lección dice también una frase que es muy significativa: es triste que al aumentar el conocimiento, y va relacionado con lo que ahora decía Víctor, es triste que al aumentar el conocimiento la dependencia de Dios tiende a disminuir. Nuestro corazón se envanece. Cuando más sabemos, ya al final, ya, bueno, como yo sé, busco por mí mismo y ya dejo a Dios de lado. Y eso no puede ser. Hay 2 citas de Ellen White que he buscado y que me gustaría compartir. La primera tiene relación precisamente con todo esto. Dice en Testimonios, T5, página 12, ministros y profesores y maestros no consagrados ayudan a Satanás a levantar bandera dentro de nuestros propios baluartes. Y puede ser gente que muy válida, que estudie mucho, pero que en realidad lo que está haciendo es eso, no está consagrada, y si al final muy finamente se deja llevar por su propio conocimiento y se va desviando poco a poco de la verdad, aunque quizá la verdad está a un milímetro de su camino, pero ya es desviarse. Por eso hay que estudiar mucho para estar seguros de lo que decimos. Y hay otra cita que dice: muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo la antorcha de una falsa profecía en sus manos, encendida del fuego de la infernal antorcha satánica. Eso se está viviendo también en nuestros tiempos. En la Iglesia no hay gente que interpreta profecías muy mal. La palabra de Dios dice que la profecía no es de interpretación privada, pero sí que es cierto que se tiene que estudiar muy bien, porque hay cosas que Dios sí que revela, que son los hechos. Si ya te desvías de los hechos, pues entonces sí que se puede decir tranquilamente que la profecía es mal aplicada, aunque no sea de interpretación personal, porque Dios sí que revela algo. Lo que no es de interpretación personal es ir diciendo, esto va a pasar y antes esto, luego giramos a la izquierda, luego a la derecha y todo esto. Eso sí que no se puede decir. Bueno, y el domingo va relacionado con esto, con la responsabilidad. Nunca quieras avanzarte a tu tiempo ni te retrases. Si notas que Dios te llama a predicar, hazlo, no te aguantes, porque si no lo haces tú lo hará otro. Y si ves claramente que quieres predicar pero no es tu momento, que solo es por quiero contestar a aquel o quiero hacer, pues mejor cállate, porque la caída va a ser dura, muy dura. En la lección del lunes nos habla del poder de la palabra. Dice Santiago 3.2, si alguien lo quiere leer, aunque está aquí, pero bueno. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
Eso da una importancia, ¿no?, del poder de las palabras. Dice la lección, si alguien nunca falla en lo que dice, este es una persona perfecta, capaz también de controlar todo el cuerpo, lo que ha leído ahora nuestra hermana. Los pensamientos, también dice, llevan a las palabras y estas conducen a acciones. Eso nos lleva a un tema muy interesante que es a quién domina nuestra mente, ¿no? Porque si todo se fragua aquí, en nuestra mente, en nuestro cerebro, y se generan unos pensamientos que luego se transmiten en hechos o palabras, pues yo cuando leí esto temblé, porque tenemos que estar a cada minuto pendientes de quién domina nuestra mente. No existe la perfección de estar siempre con la mente en Dios ni siempre al lado de Satanás. Ahora puedo estar centrado en Dios y al cabo de 2 minutos estar completamente en el lado satánico y estar diciendo barbaridades. Por eso es muy importante ver controlar lo que miramos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que comemos también hay parte de la Reforma Pro Salud. Hay que tener en cuenta un global entero para que nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, pueda estar a la máxima disposición para Dios. Porque si lo tenemos mal, Dios no puede actuar como Él querría, y no es culpa de Él, es culpa nuestra. Por lo tanto, tenemos que mantener nuestro cuerpo bien, y así, con sangre limpia... Sí, dime. La frase. No, es que me gustaría no pasar por alto las citas de Primera de Timoteo, que estaban en el domingo. Ajá. Porque creo que son interesantes para analizar con referencia a lo que decíamos antes de los maestros. 1 Timoteo 1, del 3 al 7 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando me puse en camino para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. El objetivo de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, han venido a caer en una vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman categóricamente. Creo que debemos leer esto con gran espíritu de autocrítica, porque hay que analizar cada una de estas frases. Recordemos, genealogías interminables. No sé, vosotros las discusiones que habréis tenido con gente que ha hecho grandes genealogías y que le sale una fecha a la venida de Cristo, una fecha, un año, muy más lejano de los que quizás de lo que estamos hablando concretamente nosotros, y que está expuesto, creemos, claramente en la palabra de Dios. Fijaros, genealogías interminables son genealogías largas, y quizás centrándose en estas genealogías, podemos llegar a una palabrería constante alrededor de esto, olvidándonos de qué, de la fe realmente, ¿no? Y aquí nos habla de ello, que queriendo ser doctores de la ley, después la fe se va perdiendo. Y en el capítulo 3, del 2 al 6, nos dice: es pues necesario que el obispo, que aquí el obispo quiere decir supervisor en esta traducción, sea irreprensible marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ordenado, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Entendemos neófito? Sabemos qué quiere decir, es alguien que empieza en la materia. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ostras, es que leamos, es que es para leerlo muchísimas veces. Yo lo leí varias veces y la verdad me quedé.
me quedé con ello. Y por último, ya el 6, del 2 al 5, quizás estoy rompiendo un poco la línea, pero es que lo vi tan interesante que era necesario que se leyera, ¿no? Dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia, aparte de los tales. Apártate de los tales, perdón. O sea que, o conmigo contra mí, ¿no? En ese sentido de que el que conmigo recoge sin mí desparrama, ¿eh? O sea, cada paso que damos, si no es previa oración y guía del Espíritu Santo, cada paso que damos nos puede o alejar, o nos puede acercar, o nos puede llevar a enseñar adecuadamente, o nos puede llevar a desviar adecuadamente, de manera inapropiada, ¿no? Es un poco que quería hacer más énfasis en la profundidad de lo que es realmente pues ponerse a explicar o a predicar, ¿no? Tiene que pesar esa responsabilidad en el sentido de que nosotros debemos vaciar esa responsabilidad en el Espíritu Santo, ¿no? Muy interesante, sobre todo el primer texto donde habla de genealogías. Podríamos hablar bastante de esto, pero mejor lo dejamos para otro día. En el apartado del lunes hay unas cuantas citas a unos cuantos versículos bíblicos que he recogido del efecto positivo de las palabras y el efecto negativo. Porque la lección dice, si alguien nunca falla en lo que dice, esta es una persona perfecta, capaz de controlar también todo su cuerpo. Interesante, ¿no? Luego más adelante veremos que Santiago dice que no se puede controlar completamente nuestra lengua. Es venida directamente del infierno, pero sí que se puede. O sea, no se puede superar completamente el nunca fallar en el tema de la lengua, pero sí que se puede controlar al máximo con la ayuda de Dios. Perfecto, vamos a leer los versículos, si queréis buscar conmigo, Proverbios 15:1. Vamos a leer unos cuantos versículos que denotan el efecto positivo que tienen las palabras sobre el oyente y sobre nosotros mismos. Proverbios 15:1 tiene dos partes, una que utilizaré para el efecto positivo y una para el efecto negativo. La primera parte dice, la blanda respuesta quita la ira. Supongo que todos nos hemos encontrado en situaciones donde hay discusión sobre un tema, sobre todo bíblico o no bíblico, de hecho da igual, en cualquier situación de la vida, donde ves algo que no te cuadra con tu fe. Lo primero que piensas es, voy a contestarle y que se prepare, ¿no? Voy a destrozarlo bíblicamente. Y eso es hiper negativo, porque la Biblia no está para arrojar los textos como si fueran piedras, está para hablar, compartirla con amor. Por eso dice, la blanda respuesta quita la ira. Si alguien te viene enojado o gritando, ¿tú le vas a contestar igual? No, porque luego se crea un bucle terrible de negatividad. Le tienes que contestar tranquilo, demostrando tu fe. Si te viene gritando, tú estás tranquilo. ¿Por qué me gritas? ¿No te das cuenta de lo que te pasa? Contestar simplemente como lo haría Jesús, manteniendo siempre la firmeza, pero el amor por delante de todo. Luego hay otro texto que es Salmos 34:13, que dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Es más o menos lo mismo, pero aquí añade algo más. Respeta la ley, no digas mentiras. Las mentiras son parte de la ley, o sea, el no mentir es parte de la ley, por lo tanto, no hables engaño, porque si no, tu lengua estará en el mal, no la estarás guardando del mal. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo. ¿Cuán buena es esta? Aquí nos da una referencia a la paciencia, ¿no? Tenemos que contestar todo de inmediato, de forma, me habla, le voy a contestar ya, ¿no? Pues podemos coger las palabras que nos dicen, las frases, los textos, decir, gracias por pensar en mí, por enviarme esto,
me lo voy a estudiar y cuando tenga la respuesta te voy a contestar, aunque pasen días o semanas. Eso es lo que nos dice aquí, que lo digamos todo a su tiempo. Y si queremos decir algo en un momento que vemos que no toca, pues reprimámonos, porque el furor satánico del momento no será que lo digamos y entonces se va a estropear todo. Que tengamos muchas ganas de decir algo, podemos esperar un tiempo. Dios, si eso se tiene que decir, Dios va a poner la situación correcta y concreta para decirlo. Por lo tanto, tengamos paciencia y confiamos en Él. No nos basemos en nuestras emociones del momento, porque luego es cuando fallamos. Efesios 4, 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que si hablamos cosas malas, corrompidas, que no tienen nada que ver con la Biblia, o parece que tienen que ver con la palabra de Dios, pero que en realidad se desvían, estamos contristando al Espíritu Santo. Hay gente que parece que no entiende que se puede contristar al Espíritu Santo. Pues sí, sí señor. Tiene atributos personales, por lo tanto se puede contristar. Y si le contristamos, ¿va a venir en el momento que lo contristamos? No, se va a alejar. Quizá al cabo de 10 minutos estamos haciendo lo correcto y sí que puede venir porque no lo contristamos, pero tenemos que ser conscientes de eso. Ni siempre vamos a estar bien con Dios, ni siempre mal. O sea que hay momentos para todo. Y creo que la única manera de estar bien con Dios siempre, o intentarlo al menos, es estar cada día imbuido dentro de la palabra de Dios, estudiándola con calma, en solitud, para ir bien, con muchísima calma, con muchísima oración, y luego estaremos preparados para salir al mundo. Y no contristar al Espíritu Santo con respuestas amargas, fuera de lugar, entrando en contiendas, porque eso es lo que Satanás precisamente quiere. ¿Os imagináis una persona que no crea, que entre en un debate de cristianos y vea batallas por todo lado, arrojamientos de textos, que tú dices, pues yo te acuso? Esta persona lo más suave es que se vaya y nunca vuelva, porque verá que es algo retrógrado y realmente, bueno, está mucho mejor en el mundo, ¿no?, que meterse en estos sidrales. Y esto es un flaco favor a la obra de Dios, porque Jesús era todo lo contrario a esto. Y si Él es nuestro ejemplo, vamos a hacer lo que acabo de decir o seguir a Jesús. Vamos a seguir a Jesús. De hecho, mirad cómo, a pesar de todo, debemos recordar cuando Jesús hacía su ministerio, los fariseos no paraban de plantearle problemas bíblicos. Ajá. O sea, lo de las discusiones actuales que hay entre cristianos es algo que ya sucedía en sus tiempos. Sí, no hay nada nuevo bajo el sol. No es nada nuevo. Ya. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa es que Jesús no se ponía a discutir porque sí con ellos, sino que era para darles el mensaje claro, y cuando veía que no había nada a hacer, les cantaba la caña, les decía las cosas claras por su nombre, y adiós muy buenas. Literalmente adiós muy buenas. Y nosotros debemos actuar igual. Hay que tener paciencia, hay que intentar poner las cosas en su sitio, pero si las otras personas se cierran por banda, no sigas echando perlas a los cerdos, que eso es lo que pone el texto bíblico, porque vas a perder tu tiempo cuando lo podrías estar invirtiendo en dar el evangelio a otros, que quizás sí, con la ayuda de Dios, escucharán. Ahora he recordado que si no puedes decir algo a una persona, si no la acepta, vuelve a insistir, si no la acepta, vuelve a insistir hasta 3 veces, y si no, pues ya te vas, ¿no?, para no perder tu tiempo, porque hay otras personas que pueden estar dispuestas a aceptar y a escucharte, ¿no? Lo bueno es que Jesús, cuando se encontraba en estas situaciones, tenía algo en sí, un poder, que se quedaban callados. Los fariseos podían decirle de todo y pensar que lo tenían, pero al final se tenían que callar completamente. Hay otra situación que pasaba con Jesús. Jesús, por todo el conocimiento que tenía y por su experiencia con el Espíritu Santo y su dedicación y su comunión con Dios, sabía discernir los pensamientos de las personas y sabía discernir las personalidades de las personas. Entonces, cuando él miraba en cierto grupo a cierta persona, ya sabía cómo era. Entonces, no se ponía a discutir con el que previamente tú has analizado y has visto que esta persona, otras personas les han dicho y no hay nada que hacer. Lo mismo debíamos de ser nosotros. Vemos a ciertas personas, hemos sabido cómo se comportan en ciertas discusiones. Entonces, si después vuelven a lo mismo, ni tan siquiera les contestemos, porque ya sabemos por el camino que van. Debemos de tratar de conocer y discernir a las otras personas,
para no meternos en esos grandes debates y en esa perdedera de tiempo que generalmente se ve tanto en las redes sociales como personalmente. Entonces, aprendamos a tener esa comunión con Dios primordialmente, porque Él nos da un discernimiento para discernir con qué espíritu viene aquella persona. Sí, porque muchos debates además llevan a la obsesión. Y Satanás quiere esto, mira, mientras te tenga aquí obsesionado o debatiendo con alguien que está obsesionado sobre un cierto tema, vas a descuidar todo lo otro. Y no vas a estudiar para realmente mejorar tu carácter, vas a seguir imbuido en un bucle que no te va a llevar a nada. Luego, tengo unas cuantas citas sobre el efecto negativo de las palabras. Proverbios 15:1, justo después de la que hemos leído al principio, dice: mas la palabra áspera hace subir el furor. Y eso aún pasa, evidentemente. Cuando te dicen algo áspero, oyes algo áspero, amargo, ¿no te excitas dentro? ¿No notas algo? ¿Será posible? Bueno, eso también podríamos hablar de por qué se provoca esto en ti, ¿no? Querrá decir que no estás suficientemente consagrado aún. Y eso no sé cómo se puede solucionar, pero lo que sí sé es que Dios nos da la oración como arma, o sea que... El problema es la música. No También, digo, no también. escuchar la música, sino la música en la que es el tono en el tono, cual ¿no? se dice. Se ha demostrado que hay diferentes tonos que generan en tu cuerpo una serie de hormonas que imbuyen a una situación física. O sea que químicamente está siendo afectado por ese sonido. O sea que fijaros cómo también el cuerpo responde, y eso implica que si tú no tienes un equilibrio, una templanza para identificar esa reacción, si el Espíritu Santo no está dominando esa mente, esa reacción de tu cuerpo que se va a dar, no la vas a poder controlar. Por eso Elena White nos recuerda que es el dominio de la mente sobre el cuerpo y no el cuerpo sobre la mente. El cuerpo sigue su curso, es como reacciona a su manera. Entonces tú debes identificar esa reacción, ¿no? Claro, te tienes que consagrar cada día a Dios para poder salvar estas situaciones. Y ahora me he acordado también de un experimento que hizo un japonés, creo, hace años. Tenía 2 vasos, a un vaso, no, creo que era un solo vaso. La primera vez le dijo cosas malas al vaso. No sé si lo insultó. Descubrieron que las moléculas que conformaban el vaso se habían distorsionado, había afectado negativamente al vaso. De agua. El agua, vale, estaba lleno el vaso. Y luego le dijo cosas buenas y todo volvió a la normalidad. Eso da una idea del efecto, ¿no?, que tienen las palabras que no vemos, pero que afectan a las personas, incluso a algo inanimado como el agua, ¿no? Que no es... Nosotros somos agua. Y la música y las flores también. La música, sí. Recordemos que esto precisamente es por el tema de vibración. Ajá, exacto. Claro, o sea, a una cosa buena que quieras decirle algo bueno, no le dirás, ¡mira qué bueno eres! No, claro, dirás, qué bueno eres! Claro, el tono es lo que cambia y todo vibra. Entonces, por eso hemos de ir con cuidado a veces cuando decimos estas cosas, porque hay gente que se lo coge y termina yendo por el lado oscuro. Sí, es muy fácil. Cuestiones muy cuánticas, ¿eh? Sí, por eso hay que ir con cuidado, porque eso se está utilizando para llevarnos otros tipos de mensaje, ¿no? Pero bien, es cierto, si nosotros hablamos en un tono adecuado, todo entra mucho mejor porque entramos en una buena vibración, como siempre se dice. Claro, es que ¿cómo hablaba Jesús? Pues tenemos que intentar hacer lo mismo. Claro, ese es un fruto del espíritu, la mansedumbre, ¿no? Cuando tú hablas de forma mansa, sí, la eso genera una vibración en tu voz que los demás lo absorben con más placer, porque realmente es así, es una vibración que te genera bienestar y gozo o te genera malestar. En Estados Unidos estaban poniendo en práctica la música heavy metal en la prisión de Guantánamo contra los presos. O sea, si ya estaban mal espiritualmente, aún los dejan peor, porque les estropeaban el descanso con 24 horas de luz. Hostia. Y a más los machacaban con música heavy metal, ¿no? De esto black metal que le llaman ellos ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué estás consiguiendo? En vez de curar a una persona, la estás acabando de enfermar espiritualmente y emocionalmente, ¿no? Que ellos lo conocen eso. Claro, nosotros como cristianos debemos
debemos identificar y bien utilizarlo, no mal utilizarlo, como muchos gobiernos hacen, ¿no? Otra cita es Salmos 64:3, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. ¿Cuál saeta? Hay un texto que dice que Satanás lanza dardos encendidos con fuego, ¿no? Sería similar a la saeta, ¿no? O sea que cuando hablamos, utilizamos la lengua como espada para herir, ¿a quién nos está dominando? Satanás. Porque hay mucha gente también, con lo que decíamos antes, que cree, no, es que mis palabras tienen, no, tus palabras no tienen nada por ti mismo. Cuando hablamos, es Dios o Satanás que a través de la puerta que abrimos según nuestro tono y lo que estamos diciendo, es quien actúa y provoca consecuencias en los demás, incluso en terceras y cuartas personas. Porque lo que decimos a alguien, esta puede repetirlo a otra y hacer una cadena de mal terrible o de bien terrible, depende de lo que digamos. Proverbios 16:27. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Similar a la de antes, ¿no? Todo va relacionado con eso, con fuego, con destrucción, con mal, con destruir a los demás, en vez de edificarlos y amarlos, que es lo que dijo Jesús, el amor. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. También el querer hablar siempre primero, antes, me está empezando a hablar, yo ya le respondo, no, pues, y eso nos cuesta, a mí me cuesta incluso. Cuando alguien te habla, espera que acabe, con tranquilidad, ni siquiera le interrumpas, nada, que diga todo lo que tenga que decir, y luego, cuando acabe, cuando estés seguro que ha acabado, tú puedes empezar. Si él te interrumpe, le puedes decir con mucho respeto que, por favor, yo te he respetado, por tanto, espera que acabe. Y así es la forma de elevar un diálogo bueno, porque si realmente escuchas, nunca vas a entender mal las cosas o sacar de contexto. Se tiene que hacer todo con calma. Escuchar, luego responder. Si no hay respuesta en aquel momento, esperar, y en otro momento ya dirás la respuesta. Eso es una manera de cultivar la paciencia, la mansedumbre, el buen hacer, la benignidad y el amor por los demás. Porque no se trata de destruir, se trata de edificar. Y en realidad estamos dominados o por Satanás o por Dios. Por tanto, si una persona te viene mal, no es culpa suya. Bueno, en parte sí, pero es algo que está actuando en ella. O sea que no podemos ir a por la persona. Tenemos que hacer de alguna forma para que vea que está influenciada por Satanás si es algo malo. Y que se dé cuenta y que tome acciones en su vida para rectificarlo. Hay una frase en la lección del lunes que dice: estamos interconectados por medio del lenguaje. O sea, si leemos esto con profundidad, pues, o sea que las palabras nos unen. La palabra nos une. También nos puede separar. Por lo tanto, es otra vez lo mismo, ¿no? Conmigo recoges y en mí desparramas. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Y el verbo era Dios. El verbo es Jesús, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que estamos interconectados por Jesús, por el verbo, por la palabra. O sea que fijaros hasta qué punto es importante la palabra. Estamos representando al mismo Jesús y estamos lanzando al mismo Jesús hacia los demás, y eso ha de ser lo que nos une. O sea que yo creo que no hace falta decir mucho más. Luego la lección nos propone que leamos unos cuantos textos. Vamos a leer solo algunos, como por ejemplo Deuteronomio 6, versículos 6, 7, y yo añado el 8 también, si queréis buscarlo y lo leemos juntos. Dice así, Deuteronomio 6, del 6 al 8. Son palabras de Jesús. Y estas palabras que yo te mando hoy de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, absolutamente todo el día y con todas las personas tendríamos que hacerlo. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí está hablando de mandamientos. El versículo 8 no recuerda nada. Mano, frontal, o sea, la frente. En Apocalipsis dice que la marca de la bestia, los que la tengan, serán en su mano y en su frente. Por tanto, ¿qué es? La ley dominical. Algo que proviene de Satanás, una ley, un mandamiento. Nosotros tenemos que tener la verdadera ley como una señal en tu mano,
y aquí, también, entre los ojos, o sea, en nuestro cerebro. Claro, porque con la mente, ¿qué hacemos? Pensamos, y con la mano prácticamente coincidimos, actuamos. Entonces nos está enseñando que la ley tiene que estar y en obra, totalmente, Ajá. puesta ahí. Y en tu casa, además, aquí dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los egipcios, ¿qué hicieron en Pascua cuando vino el ángel del Señor y mató a todos los primerizos? Ellos marcaron con sangre de becerro los dinteles de la puerta, y la sangre del becerro ya sabemos que del cordero simboliza a Jesús. Aquí dice, las escribirás en los postes. Quiere decir que en tu casa tiene que estar en primer lugar la palabra de Dios, la ley de Dios, se tiene que respetar completamente y tenerlo como norma única prácticamente. Se tiene que escribir en tu casa, por tanto, todos los que estén en tu casa, tu familia, bueno, de hecho los que te vienen a ver también, cuando están ahí, tienen que ser conscientes de que eres cristiano y hablarles la verdadera palabra, que se vayan de ahí habiendo aprendido algo, que les haga pensar y quizá entregarse algún día al Señor. Esto que has dicho me ha hecho recordar porque al igual a lo largo de la historia han sucedido persecuciones a los cristianos. Y en Andalucía, cuando hubo la Inquisición, que se mataron a muchos sabios, quizá no estaban consagrados al 100%, pero claro, destacaban más sobre lo que era el catolicismo. Y en muchos de los templos lo que se hicieron fueron... por ejemplo, en unos palacios nazarís que habían unas escrituras, y en la época de la Inquisición se destrozaron, se rompieron, porque al igual habían cosas que tampoco les interesaban que se dijeran. Y eso o sea, es una manera también de hacia dónde refleja el cristiano y hacia dónde y por dónde nos va a atacar también el demonio, ¿no? O sea, él sabe y él conoce que cuando hay una verdad no le interesa que se sepa, ¿no? Y ahora yo, por ejemplo, estoy aquí en este local y estoy viendo que hay unos paneles blancos aquí que todavía no contienen ni escrituras ni información, ¿no? Pero todo esto se tendría que llenar. ¿Por qué? Porque es así, porque es lo que reflejaría nuestro corazón, ¿no? Y nuestro objetivo. Eso no lo quedará el demonio, ¿entiendes? No lo quedará porque estará en contra. Y nosotros seguramente que veremos entrar personas y cuando miren lo que haya en la pared, unos se sorprenderán y lo aceptarán y otros dirán, esto no es verdad. O sea, al igual no llegarán y lo destrozarán, ¿no? Como de forma simbólica, pero no lo aceptarán tampoco, ¿no? Entonces ahí estamos viendo también un poco quién está al lado de quién también. Todo esto nos ayuda a identificar quién persigue la verdad o a qué nivel de verdad está y quién persigue la mentira y a qué nivel de mentira está. Y eso nos puede dar mucha conciencia. Porque yo, por ejemplo, en mi local tengo también cosas, tengo una Biblia, tengo folletos y eso, y yo he invitado a amigos míos a venir a tomarse algo, ¿no? ¿Y qué tienes aquí? ¿Qué es esto, tío? Así, perdón por las palabras, pero la expresión al igual ha sido mucho peor. Y otras personas no han dicho nada, la han cogido, se han puesto a leer y me ha sorprendido, ¿no? Y he dicho, hombre, ¿te interesa esto? Pues si quieres más información, toma, aquí tienes, ¿no? Llénate, ¿vale? Por eso que eso es muy importante, ¿no? No solo el tener nuestra frente, nuestra mano, sino también las paredes de nuestra casa. Porque te puede ayudar a identificar a las personas también. Pues sí, y tanto. Y a conseguir nuevos hermanos también. Sí, se tiene que llenar la casa física, digamos, y también la casa espiritual, que es nuestro cuerpo, ¿no? El templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Tenemos que llenarlo de la palabra y así podemos reflejar a Jesús. Igual que si llenamos todas estas paredes del arca de Noé, de otras cosas, cuando entre alguien aquí dirá, ya sabrá de qué va un poco la cosa, no dudará, sabrá de qué va. Luego, quizá no lo destruye simbólicamente, o sea, físicamente, pero lo puede destruir con palabras. Eso también tenemos que estar preparados. Si sabemos que una cosa es verdad, por mucho que digan, no nos debe afectar. Lo que debemos trabajar es cómo contestar a aquellas personas que nos vengan mal. Porque en realidad, si son ignorantes de la palabra, no es culpa suya, están dominados completamente por un agente satánico. Se les tiene que hacer ver, y al cabo de un tiempo quizá dirán, gracias por aquellas palabras que me dijiste. Si me llegas a decir otras, quizá nunca hubiera reaccionado. También debemos recordar que
no podemos olvidar la sinceridad. Claro, no podemos olvidar la sinceridad. Hay gente que nunca ha conocido la palabra de Dios y es extremadamente sincera. Ajá. Y ha estado siendo utilizada por Dios toda su vida. Y ella no se ha dado cuenta. Es posible que nos venga alguien y nos dé un consejo que no tenga nada que ver con que no haya leído en su vida la Biblia y que sea el consejo más sabio de la historia que nunca te han dado. Porque esa persona es sincera. Y esa persona quizás no ha conocido a Dios, o no ha conocido, pero lo ha vivido por su conciencia sincera. Por eso mucha gente estará en el cielo y preguntará a Jesús, ¿no? ¿Y eso que te ha pasado en las manos? ¿Qué es eso? Esos agujeros que tienes. O sea que no debemos tampoco, porque tendemos a pensar que aquellos que están afuera son endemoniados y no, son personas, son pecadores como nosotros y en muchos casos quizás tengan mucho que ofrecer y les tenemos que hablar con toda la paz y con todas las ganas de que ellos busquen la salvación. O sea que aceptemos lo que nos dicen y veamos a ver que estudiemos esos corazones. Claro, no podemos juzgar. Yo he aprendido muchísimo. Sí, exacto. Estamos juzgando He aprendido muchísimo de gente que no era creyente. Muchísimo. Sí, por supuesto. Y luego resulta que ves esos consejos reflejados en la palabra de Dios. O sea, que algo hay en su herencia, algo hay en su vida que le ha llevado a entender ciertas cosas sin darse cuenta. Dios usa personas, ¿no?, para redarguirnos también. No dice en ningún lugar que deban ser creyentes. Puede ser cualquier tipo de persona. Luego, quería comentar una cosa que hace un tiempo vi y he vuelto a mirar ahora mismo, porque aquí lo que nos dice es: y la atarás como una señal. Y señal no es lo mismo que marca, es diferente. En la Strong pone que una señal es una evidencia y que esta palabra proviene de venir. Y cuando buscas señal en la Wikipedia, por ejemplo, te la describe como un signo, un gesto u otro tipo que informa o avisa de algo. La señal sustituye, por lo tanto, a la palabra escrita o al lenguaje. Justo lo que estábamos hablando ahora mismo de la palabra. En cambio, cuando buscas marca, te dice que es un sello, una etiqueta de servidumbre. Es muy diferente tener una señal o una marca. Una marca es algo que tú llevas puesto en la mano o en la frente, es decir, algo físico. En cambio, una señal no es algo físico. Es algo en lo que una fe, unas palabras, las palabras no son físicas, pero tienen un efecto. Yo creo que es importante distinguir una señal, que el pueblo de Dios tendrá una señal, a que la gente tenga una marca de la bestia en este caso. Y luego la señal, si la señal tiene las connotaciones de venir, las señales ¿qué nos indican? Nos indican una venida, ¿no? O sea que entendamos las señales, por eso Enagüe nos habla de las señales también, que estemos muy atentos porque vamos a ver y vamos a entender la venida de Cristo por esas señales. Claro, es parte de velar, ¿no? Tenemos que velar, tenemos que estar al tanto de las señales. Luego leeremos 2 textos más ya, del lunes solamente, hay varios, pero Proverbios 10, del 19 al 21. Aquí dice solo el 20, pero creo que es bueno releer el 19 y el 21 también. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Abominación, ¿eh? Igual que... Abominación es igual que inmundo, ¿no? Diría yo. Mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Y luego me gustaría que alguien leyera Lucas 4:22, que son palabras de Jesús. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José?
aquí ves que la gente se maravillaba, o sea que había algo en sus palabras. Jesús hablaba muy firme, pero también desprendía algo que la gente quedaba atónita. Y eso es efectivamente el poder del Espíritu Santo. Luego aquí hay dos textos más que me gustaría leer, pero por falta de tiempo pasamos directamente al martes y al miércoles, que es donde precisamente hay el grueso de la lección. En el martes el título es Las cosas pequeñas son las grandes y nos hace leer Santiago 3 del 3 al 5. Aquí nos pone como ilustración un caballo que se lo domina poniéndole algo en la boca y una gran nave, un navío, que con un pequeño timón se domina. Algo muy pequeño domina algo inmenso, potente, que es capaz de hacer grandes cosas, muy poderoso, algo muy poderoso como los caballos o los barcos. Y también nos dice algo muy interesante, que es lo siguiente: cuanto más rápido va algo, tanto más lejos se aparta de su destino. Es otra relación más con la paciencia. Seamos pacientes, porque si no nos vamos a estrellar. El mejor curso entonces es detenerlo y darlo vuelta tan pronto como sea posible. Lo mismo es cierto de nuestras palabras. Si una conversación va de mal en peor, cuando más pronto la detengamos, tanto mejor. Todo va relacionado con lo que decíamos antes. Si ves que algo va mal, páralo, porque cuando se entra en un bucle satánico de furor y de controversia, va a acabar fatal y tú te vas a ver imbuido dentro. O sea que nos da la idea de esto, que algo tan pequeño como la lengua domina todo nuestro cuerpo. Y por extensión, quien domina nuestra mente, domina nuestra lengua, por lo tanto se transmite en todo nuestro cuerpo, nuestras palabras, nuestras acciones, todo. Tenemos que cuidar muy bien quien domina nuestra mente y cuidar lo que miramos, sobre todo cuidar los sentidos, porque es donde Dios aprovecha para entrar, por algo los tenemos, nos creó así, pero también Satanás. Y Dios espera su oportunidad, pero Satanás nos va haciendo caer en pequeñas trampas que nos llevan a abrir puertas que no conocemos y luego él puede actuar y nosotros ni nos enteramos. Bueno, nos enteramos cuando ya es tarde, cuando ya hemos cometido el hecho o decidido la palabra mala. Por eso Jesús decía que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, no lo que entra. ¿Os acordáis de aquella cena? Sí. Tus discípulos no se lavan las manos. Pero no, es que es lo que sale de dentro. ¿Por qué? Porque sale por la lengua, ¿no? Este es el problema. Por eso lo que esté aquí, en la mente, es lo que saldrá luego por la lengua, ¿eh? Claro, las palabras tienen consecuencias. Se puede decir algo a alguien y tendrá consecuencias en su vida. La comida también, pero claro, en el fondo todo se evacúa. Puede tener consecuencias temporales solamente. Recordemos que Dios entra por la oración. O sea, ahí nos capacitamos para recibirle, dice Elena White, con la oración. O sea, que Dios actúa en nosotros y nos comunicamos con Él y Él entra en nosotros a través de abrir la puerta de la oración. Directamente a nuestra mente, a nuestro interior. Lo que nosotros vamos a hacer con nuestros sentidos está más dispuesto, nuestros sentidos están más dispuestos a ver cosas especiales, espectaculares que las cosas de Dios. Por eso primero la oración y luego nuestros sentidos se van a dirigir adecuadamente. Luego, para terminar esta lección del martes, nos dice que leamos Lucas del 9, 51 al 56, y es interesante porque nos da una lección muy buena para nuestra vida. Dice lo siguiente: Jesús se va hacia Jerusalén y envía mensajeros delante de él para que vayan a una aldea y que los samaritanos que viven ahí le preparen la entrada. Aquí dice que los samaritanos no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Le veía un aspecto de judío, por lo tanto yo no lo recibo, porque los judíos no les gustaban precisamente los samaritanos. Y los samaritanos al revés, al verse tan atacados por los judíos, pues no les gustaban. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Eso se refiere a 2 de Reyes 1, versículos 10 y 12. Si queréis lo podéis leer, veréis la historia de Elías y por qué los discípulos dicen eso. Entonces Jesús... Juan eran los hijos del trueno, los más tenía bravos. Genio, Y los samaritanos no iban a Jerusalén a adorar. Exacto. Esa era la gran cuestión, Entonces, volviéndose, él lo reprendió diciendo, eso es Jesús: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Eso es relacionado con lo que comentaba Ángel hace un rato. ¿Qué podemos aprender de aquí? Veis que la reacción fue irse a otro sitio.
voy a un lugar, no soy bienvenido, Jesús, ¿qué hizo? Pues vamos a entrar y acabemos con ellos. No, se fueron a otro sitio, dejadlo estar, vamos a otra aldea y si nos reciben, bien, porque ahí seremos fructíferos. En esta aldea solo habría problemas, nadie entendería nada, porque el endurecimiento del corazón era muy, muy evidente. Eso se puede trasladar a nosotros y en las conversaciones. Hablamos de algo, que vamos a seguir insistiendo hasta que lo acepte. Por mí, como yo lo digo, tengo que conseguir que lo entienda, que se transforme, o sea, que se convierta, etcétera, como hacían los católicos cuando iban a conquistar las Américas. Decían, vamos a evangelizar a golpes de cruz. ¿Eso es evangelizar? No es evangelizar. Por tanto, la lección que extraemos de aquí es, si hay algún lugar donde no te quieren y ves claramente que no te quieren, pues no te preocupes, Dios lo ha puesto así. No es tu culpa, te vas a otro sitio y quizá te atenderán mejor. No hay que insistir y encima sacar un carácter que no es de Dios. Y ahora vamos a la lección del miércoles, que se llama Controlar el daño. Aquí he preparado un pequeño PowerPoint, muy corto, porque vamos a ampliar un poco la lección. Primero de todo recomiendo la lectura del libro de Ellen White, La voz, su uso correcto y educación. Es un libro que no tiene desperdicio ni de principio a fin, es brutal. Yo lo estoy leyendo y encontré esta maravillosa cita. Dice, las frases insensatas y las interjecciones blasfemas. ¿Eso servirá para hacer bien o para hacer daño? Veamos qué dice. La palabra de Dios condena también el uso de las frases insensatas e interjecciones rayanas a la irreverencia. Condena los cumplidos engañosos, los subterfugios, las exageraciones, las tergiversaciones empleadas en los negocios, comunes también en la vida social y en el mundo comercial. Creo que esto, lo sabemos todos, ¿no? Tanto si hemos sido comerciales como si hemos sido clientes, subrayamos completamente esto. Y ella trata dos textos que la verdad son muy interesantes, los quería tratar y me encontré con esta cita, o sea que Elena White me hizo el trabajo. El primero lo vamos a ver después, vamos a empezar por el que está marcado en azul. Es de Proverbios 26, 18 y 19. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente, lo hice por broma. Íntimamente ligada a la sismografía está la insinuación velada, la disimulada indirecta por medio de la cual el corazón impuro trata de sugerir el mal, que no se atreve a expresar abiertamente. Se debería enseñar a los jóvenes a evitar todo lo que se parezca a esta mala costumbre, tal como evitarían la lepra. Ves que la comparación es brutal, ¿eh? Evita esta costumbre y la compara con la lepra, una enfermedad que te hace caer la piel, la tiras y te acaba matando. Este texto, ¿qué dice? ¿Que hacer bromas es malo? No. Lo que dice es que quien mienta y luego dice, y lo intente velar, diciendo que es broma y se ría y jajaja, está cometiendo algo terrible. Está echando saetas a la persona que lo escucha. Está echando muerte, porque le va a afectar. Aunque luego diga que es broma, todo queda así, los minutos o tiempo que la persona ha creído que era verdad lo que le decían, ha sido un sufrimiento terrible, tanto a nivel fisiológico como a nivel mental. Y vamos a la Strong y vemos qué quiere decir broma, para que no haya dudas. Y es justamente lo que nosotros entendemos como broma. La palabra es sakjak, o sahak, no sé cómo se pronuncia exactamente. Raíz primaria, reír, en placer o burla. En este caso estamos hablando de hacerlo en tono de burla. Por implicación, jugar, alegre, broma, burla, burlador, burlar, danzar, divertir, escarnio, hacer, jugar, maniobrar, regocijar, regocijo, reír, retozar, saltar, solaz. Como vemos, como en tantas palabras, hay dos implicaciones. Se pueden hacer bromas para reír, regocijarnos, pasar un buen rato, que eso sí que está bien, no tenemos que ser serios y apáticos, podemos hacer bromas, pero siempre que no estén escondiendo mentiras detrás. Y luego vamos a el primer texto, que es Mateo 5:37, que dice, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que pasa de esto de mal procede. Eso lo lees y dices, vaya, solo puedo decir sí, sí, no, no, no explicar, ¿qué hago? Elena White nos lo explica un poco más abajo, en el voto judicial. Vi que las palabras de nuestro Señor, no juréis de ninguna manera, no se refieren al voto judicial, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo que pasa de esto procede del maligno. Esto se refiere a la conversación común,
Algunos exageran el hablar. Algunos juran por su vida, otros juran por su cabeza. Tan seguros como que viven, tan seguros como que tienen cabeza. Algunos ponen de testigo al cielo y a la tierra, de que lo que dicen es así. Algunos esperan que Dios les quite la existencia, si lo que dicen no es verdad. O sea, están tentando a Dios. Lo que Jesús no hizo en el desierto, ellos lo están haciendo. Solo con una sola frase lo pueden hacer. Esta es la clase de juramentos comunes contra los cuales Jesús advierte a sus discípulos. Creo que queda claro, ¿no? Se puede sacar una enseñanza brutal de aquí. Yo hice una pequeña reflexión que si queréis podéis comentar, si algo queréis añadir o quitar. La persona que engaña a alguien y luego ríe, porque la persona engañada se lo cree y le dice que no se preocupe, que es solo una broma, le está provocando la persona afectada un daño del cual no es consciente. Ha hecho pasar al afectado momentos de agonía, nerviosismo, aceleración de corazón, pensamientos negativos, etc. Las palabras que ha escuchado han actuado negativamente en su organismo y en su mente. Se han creado sustancias tóxicas o de estrés en aquel preciso momento, y eso no es bueno, el estrés no es bueno. El versículo de Proverbios, comparando el mentir y luego decir que era broma, es contundente. Dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Así es vista por la palabra de Dios la persona que haga esto. O sea que deberíamos ser muy conscientes de todo esto. Porque es una frase que hasta parece, bueno, la digo y no pasa nada. Pues, como saeta, echa llamas y muerte. Terrible, ¿eh? Y eso es para Dios. Lo que importa es que cree Dios, no que creemos nosotros o los hombres. Y si Dios piensa esto, pues no mentimos, no velemos mentiras. En primer lugar, no mentimos. Y en segundo, no intentemos driblar a Dios. Bueno, si miento y luego digo que es broma, no pasa nada, ¿no? Pues no, sí que pasa, hay mucho. Evitemos hacer estas acciones porque si las llevamos a cabo estamos sirviendo a Satanás. En este momento Él controlará nuestra mente. Le abrimos una puerta y transgredimos la ley de Dios, ya que mentir es pecado. Si nos acostumbramos a mentir, y eso es lo problemático, lo que nos puede afectar verdaderamente y tener consecuencias incluso para siempre, si nos acostumbramos a mentir y luego decimos que es broma y reímos, estamos preparando nuestra mente para que si se hace continuamente, llegue un día en que mentir no nos parecerá pecado, nos parecerá algo normal y bueno, que no tiene importancia. Lo encontraremos algo normal y sin importancia. Cuando sabemos perfectamente que infringir cualquiera de los 10 mandamientos es desprestigiar el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea que cada vez que hacemos esto estamos dando una patada a la cruz, o escupiéndolo, lo que queramos. Estamos diciendo, mira, has muerto por nosotros, pero no nos importa, en el fondo, porque estamos haciendo lo que queremos. Bueno, eso es para después, para el final. Por lo tanto, y aquí la lección también dice algo muy interesante que lo vincula con Génesis. Dice, el pecado comenzó en la tierra con una pregunta casi inocente. Satanás hizo solo una pregunta. De un modo similar comenzó en el cielo. Lucifer principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales. No es exageración decir que la lengua es inflamada por el infierno, como dice Santiago 3:6. Por lo tanto, aquí estamos viendo la cizaña, crear dudas a la gente, de modo muy sutil a veces, solo con un comentario, ¿seguro que él dice la verdad? No sé, y te vas. Solo con esto ya estás estás sembrando una duda. Vaya, está diciendo eso, luego vas a leer, ya vas con prejuicios en la Biblia y acabas en ningún camino, en medio, y decir, ¿cuál elijo? No lo sé. Pues esto ya lo hizo Satanás. Satanás justo al principio hizo una pregunta, o le afirmó a Eva Dios, lo que dice Dios es mentira. ¿Qué va, hombre? ¿Cómo vas a morir? Créeme, ya verás que no, tú prueba y tranquilo o tranquila que no te va a pasar nada. Las consecuencias ya vimos cuáles fueran, ¿no? Luego, sí, hay una pequeña reflexión. El pecado entró por palabras, se crearon dudas. Quien duda que dice la palabra de Dios es como las olas del mar, ¿no? Va con los vientos de serpentina de una banda para otra. Por lo tanto, dudar es malo. Primero hay que leer a fondo lo que dice la palabra y cimentarse, aunque todo el mundo diga lo contrario. Si ves que es verdad, y con oración ves que es verdad, ciméntate ahí y no te muevas. En la lección del jueves nos habla de bendecir y maldecir, que con la lengua podemos bendecir, decir cosas buenas o maldecir. Hay un aspecto al final de este apartado del miércoles que creo que es importante. Al final de todo dice, solo el Espíritu de Dios puede ayudarnos a mantener el control sobre nuestras palabras. Claro, quiere decir que el Espíritu tiene que estar en nosotros, tenemos que estar llenos. Sí, tenemos que pedirlo. Los discípulos, Pablo, etcétera, llenos del Espíritu Santo, hablaron, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, si menospreciamos al Espíritu Santo, ¿de qué vamos a estar llenos? Sí, ¿Del poder de Dios o del poder del contrario? Claro, es que eso hay que meditarlo, ¿eh? Sí, sí, porque Santiago dice, ningún hombre puede domar la lengua, pero sí que se puede controlar, y eso, como decía, se hace con el Espíritu Santo, por nosotros mismos que vamos a controlar, ¿no? No tendremos ni siquiera una guía a seguir. En la lección del jueves, pues habla de esto. Santiago 3, del 9 al 12, habla de que con la misma lengua, con el mismo músculo, se puede bendecir y maldecir. Y nos da una ilustración que es muy interesante de que no se puede servir a dos señores, o uno o otro. No se puede estar en los dos lados. Si está con Dios, darás buenos frutos. Si estás con Satanás, darás malos frutos. No puede estar con Satanás y dar buenos frutos. Eso se refiere evidentemente siendo conscientes de lo que hay. Si estás en ignorancia, lo que comentabais antes, sí que se puede haber una persona que no conoce nada de la Biblia y dar unos frutos impresionantes, pero nunca serán tan perfectos como si la conociera, porque no tiene el testimonio de Jesús. No se pueden dar unos frutos buenos y estar en el lado opuesto a ellos, es imposible. Si está con Dios, los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5, 22, 23 aparecerán poco a poco, no de golpe, poco a poco, con trabajo. Y si estamos con Satanás, pues aparecerá todo lo otro, las maldiciones y todo lo malo. Yo quería agregar algo en esto de bendecir y maldecir. Como dices tú, y muchas veces mi boca, como dice aquí, alaba a Dios. Y otras veces habla cosas indebidas. Entonces, como dice Santiago, no puede salir de algo dulce y amargo al mismo tiempo, porque no está bien. ¿Y qué pasa a veces? Que bendecir y maldecir sale de nuestra boca porque es lo que hay en nuestra mente. ¿Y por qué hay eso en nuestra mente? Porque es con lo que nos estamos alimentando. Nos podemos alimentar de la palabra de Dios y nos podemos alimentar del maligno. Entonces, si estamos en ese juego alimentándolos espiritualmente, pero por otro lado nos estamos nutriendo también con las cosas del enemigo, entonces, ¿qué va a surgir? Bendecir y maldecir al mismo tiempo. Y más maldecir porque no se puede estar en ese juego. No podemos estar tanto con un pie aquí como el otro pie allá. Entonces, vamos a bendecir siempre cuando nos nutramos de la palabra de Dios siempre. De lo contrario, aunque nosotros digamos, no, esta vez no voy a hablar y no voy a decirle tal cosa al hermano, pero es mentira. ¿Por qué? Porque no hemos estado alimentando de cosas que nos debíamos. Entonces, para poder tener que de nuestra boca salgan bendiciones, pues tenemos que estar nutriéndonos solamente de las bendiciones que da la palabra de Dios. Claro, si no seremos inconstantes. Un día aquí, un día ahí, ¿qué confianza vamos a dar a los demás si nos ven un día arriba, un día abajo, un día haciendo eso, el otro día negándolo? Es ridículo. Hay una pequeña frase solo para terminar ya el jueves. También dice, si la palabra de Dios está implantada en nosotros, su obra será evidente en nuestra vida. No tendremos que hacer nada, saldrá por sí sola. Lo mostraremos como con Jesús pasaba. La gente se quedaba atónita, decían, y él no forzaba nada, simplemente le salía de dentro porque se había nutrido de la palabra de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo, cosa que nosotros deberíamos intentar conseguir. Comprender esta verdad nos libera de querer demostrar, o sea, fingir. Hay veces que queremos fingir, como tengo que hacer esto, bueno, voy a fingir una falsa sinceridad, un falso amor, y eso es terrible, porque quizás sí que podremos engañar a la otra persona, pero nosotros estamos engañando, estamos fingiendo, dando falso testimonio, eso para nada edifica, para nada. La religión pura se arraiga en la fe y se auténtica por sí misma, así como una fuente de agua pura no necesita otra prueba que la del agua que fluye de ella. Y para terminar, el viernes hace un resumen un poco de la semana, que dice la lección, cuando estamos en compañía de aquellos que se permiten una conversación frívola, es nuestro deber cambiar si es posible el tema. Con la ayuda de la gracia de Dios deberíamos tranquilamente dejar caer una palabra o introducir un tema que cambie el giro de la conversación hacia un cauce provechoso. Y hay una cita de Ellen White de La voz, su uso correcto y la educación, que dice, la frivolidad es inadecuada. El ministro de Dios no debe hablar palabras que provoquen frivolidad. Hemos sido comprados al precio de un gran sacrificio, hasta el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Manuscrito 19, año 1910. Y nada, para terminar, hay 2 diapositivas más o 3 en el PowerPoint muy cortas, que nos relacionan la voz, que es el resultado de utilizar la lengua, las cuerdas vocales y el aire, sale la voz,
Y la relacionaremos con la salud, con la reforma pro salud. Hay muchas citas en este libro de la voz de lenguaje sobre la salud, yo solo he cogido 2, porque si no estaríamos aquí esta mañana. La primera dice, nos relaciona con, bueno, ya lo veréis, sangre buena y pulmones saludables. Para tener buena sangre debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre, le dan brillante coloración y la impulsan como corriente de vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce sueño sano y reparador. Hay que conceder a los pulmones la mayor libertad posible. Su capacidad se desarrolla mediante el libre funcionamiento, pero disminuye si se los tiene apretados y comprimidos. De ahí los malos efectos de la costumbre tan común, principalmente en las ocupaciones sedentarias, de encorvarse al trabajar. En esta posición es imposible respirar hondamente, la respiración superficial se vuelve pronto un hábito y los pulmones pierden la facultad de dilatarse. Se produce un efecto semejante al apretarse el corsé. No se da entonces espacio suficiente a la parte inferior del pecho. Los músculos abdominales destinados a ayudar a la respiración no tienen libre juego y se limita la acción de los pulmones. Así se recibe una cantidad insuficiente de oxígeno. La sangre se mueve perezosamente, los productos tóxicos del desgaste que deberían ser eliminados por la respiración quedan dentro del cuerpo y corrompen la sangre. Esta sangre luego va al cerebro, o sea, ¿qué pensamientos pueden salir de ahí? No solo los pulmones, sino el estómago, el hígado y el cerebro quedan afectados. La piel se pone cetrina, la digestión se retarda, se deprime el corazón, se anubla el cerebro, los pensamientos se vuelven confusos, se entenebrece el espíritu, el organismo entero queda deprimido e inactivo y particularmente expuesto a la enfermedad. El Ministerio de Curación, páginas 206 y 207. Si tenemos un cuerpo así, ¿Dios va a poder trabajar bien en nuestro cuerpo? ¿Vamos a poder dar el fruto que Él quiera? Yo diría que no. Creo que está clarísimo, ¿no? Y la última, el cultivo de la voz es parte de la cultura física. Siguen en importancia la postura correcta, la respiración y la cultura bucal. O sea que primero, una postura correcta para propiciar que nuestros órganos estén bien, estén en máximas facultades para poder desarrollar bien su función. Y luego viene la respiración y la cultura vocal. Es más probable que respire correctamente aquel que se mantiene erguido cuando está sentado o de pie. Pero el maestro debería inculcar en los alumnos la importancia de la respiración profunda. Muéstrese como la acción sana de los órganos respiratorios, que ayuda a la circulación de la sangre, vigoriza todo el organismo, despierta el apetito, promueve la digestión, produce un sueño sano y dulce, y de este modo no solo le da descanso al cuerpo, sino que calma y sirve de sedante a la mente. Al mismo tiempo que se muestra la importancia de la respiración profunda, debería insistirse en que se la practique. Háganse ejercicios que la estimulen y al mismo tiempo trátese de formar el hábito. La cultura de la voz ocupa un lugar importante en la cultura física, puesto que tiende a dilatar y fortalecer los pulmones y alejar así la enfermedad. Para conseguir una formación correcta, tanto en la lectura como en la conversación, cuídese que los músculos abdominales tengan libertad de movimientos al respirar y que los órganos respiratorios no estén oprimidos. La presión debería ejercerse sobre los músculos del abdomen, más que sobre los de la garganta. De este modo se evitará que ésta se fatigue y que se enferme gravemente. Debe procurarse con cuidado una pronunciación clara, con tonos suaves y bien modulados, y con una forma de expresarse que no sea muy rápida. Yo cuando leí esto me quedé chocado. Esto no solo estimulará la salud, sino que contribuirá en gran medida a que sea más agradable y eficaz la tarea del estudiante. La educación, páginas 198 y 199. Pues ya veis, he querido poner estas citas para ampliar y darnos cuenta que la reforma pro salud no solo se basa en alimentación, también se basa en el aspecto físico, en el aspecto de cuidar bien nuestros músculos y nuestros órganos. Y creo que no hay tiempo, ¿no? Porque hay una pregunta que me gustaría que respondieseis entre todos, pero si queréis lo podemos dejar aquí.